A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En la España del siglo XVI, Sevilla fue la ciudad del gran esplendor, de la pompa y la riqueza. Y más que eso, Sevilla fue y será, en toda la historia, el lugar al cual llegaron más riquezas, incluyendo oro y plata. Dicen que solo con la plata que llegó, se hubiese podido construir un puente de plata desde Potosí en Bolivia hasta los palacios de Sevilla. Pero la ciudad tuvo una rápida decadencia, y allí nació un niño, que habría de pintar las huellas de un pasado luminoso y las realidades de un presente distinto. El niño se convirtió en uno de los más grandes pintores de España de todos los tiempos. Se llamó Bartolomé Esteban Murillo. Los cuadros de Murillo se mueven entre el misticismo, con vírgenes y niños de indescriptible dulzura, y las escenas con niños de la calle, con pilluelos, ladroncitos y mendigos. Y una gran parte de las obras de Murillo se encuentran no en España, sino en Francia. La razón es simple. En 1810, durante la invasión napoleónica, el general Soult dijo: España vale lo que vale Murillo. Y ordenó a sus tropas arrasar con toda la obra del pintor para llevarla a París. Se salvó una buena parte, sin embargo, gracias a algunos monjes que escondieron su obra. Ese era Murillo, que, un día como hoy, mientras trabajaba para un mural de los monjes capuchinos, cayó fatalmente desde lo alto. Y así concluyó el ciclo vital de este pintor, que hoy vive en las pupilas maravilladas de los que admiran su obra. El adiós de Bartolomé Esteban Murillo fue un día como hoy, 3 de abril de 1682. Las principales noticias del día. Titulares. Universidades del Ecuador rechazan el porte de armas. Inició el trámite del juicio político contra Guillermo Lasso en la Comisión de Fiscalización. La OPEP confirma sorpresivo recorte del bombeo de crudo. En el segmento de opinión, política y economía. En política internacional, política mortal. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, La democracia en riesgo. Noticias del día. Universidades del Ecuador rechazan el porte de armas. Varias universidades públicas y privadas del Ecuador rechazan la última decisión del presidente de la República, Guillermo Lasso. Esto es que los ecuatorianos porten armas para defensa personal. Mediante decreto ejecutivo 707 del 1 de abril del 2023, el primer mandatario anunció que esta medida es urgente para hacer frente a los hechos delictivos registrados y frente al enemigo en común que tiene el Ecuador, que es la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Enseguida llegó la reacción de los centros de educación superior, entre ellas de la Universidad de Cuenca, Católica y la Politécnica Salesiana, las tres de Cuenca, también de la Universidad de las Artes, la Nacional de Educación en Azogues, la Estatal de Bolívar, la Politécnica de Chimborazo, Yachay Tech, entre otras. Sus autoridades coinciden en que es una medida riesgosa porque el uso de armas incrementa los homicidios, femicidios, suicidios y la violencia social. El comunicado de la Escuela Superior de Chimborazo dice que la seguridad y la paz deben ser garantizadas por las funciones ejecutiva, legislativa y judicial. Esto con la promulgación oportuna de leyes y su aplicación efectiva para castigar el crimen y reparar a las víctimas. Además, la ejecución de acciones de la policía y del ejército para garantizar la convivencia pacífica y protección ciudadana. La aplicación de políticas públicas que reduzcan la desigualdad y eliminen la pobreza como causas estructurales de la violencia y la delincuencia. Inició el trámite del juicio político contra Guillermo Lasso en la Comisión de Fiscalización.
La Comisión de Fiscalización conoció la solicitud de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, por el presunto delito de peculado y ordenó la notificación para que en un plazo de 10 días anuncie las pruebas y las solicitudes de comparecencias que requerirá para su defensa. El plazo de 10 días, según el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, empezará desde el día en que el primer mandatario sea notificado de manera personal, a igual que la notificación a los 4 legisladores acusadores, Viviana Veloz de UNES, Pedro Zapata del Partido Social Cristiano, Mireya Pazmiño, separada de Pachacutic, y Rodrigo Fajardo, separado de la Izquierda Democrática. La Comisión de Fiscalización este 3 de abril se instaló pasadas las 14 horas con la presencia de los 9 asambleístas e inmediatamente se dio lectura respecto a la notificación que realizó el Consejo de la Administración Legislativa CAL sobre la solicitud de interpelación y el dictamen de admisión de la Corte Constitucional. El presidente de la Mesa de Fiscalización, Fernando Villavicencio, aclaró que hará cumplir con lo que establece el numeral 97 del fallo de la Corte Constitucional, es decir, tenemos que singularizar las acusaciones y las pruebas, porque han sido excluidas 2 acusaciones y solo está la acusación sobre un presunto delito de peculado, y las únicas pruebas válidas de acuerdo con el fallo de la Corte son aquellas relacionadas con el presunto delito de peculado y no en todo Flopec, sino exclusivamente en los contratos Time Charter Amazonas Tankers. A las 15 horas terminó el debate de la Comisión de Fiscalización con la votación unánime de los 9 legisladores a favor de abocar conocimiento de la solicitud de juicio político. Al finalizar la jornada, el asambleísta Villavicencio indicó al secretario de la mesa que se proceda con la notificación a las partes para que cada uno presente sus pruebas. La OPEP confirma sorpresivo recorte del bombeo de crudo. El inicio de este 3 de abril del 2023 llegó con buenas noticias por el lado del precio del petróleo. La cotización del WTI, que es el crudo de referencia para Ecuador, se disparó por encima de los $80 por barril. Una de las principales causas de este repunte está relacionada con el último anuncio de la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP. Arabia Saudita y otros países petroleros informaron que retirarán del mercado 1.16 millones de barriles diarios con base en recortes voluntarios de varios de los socios de la organización. Según el Ministerio de Energía saudita, afirmó en un comunicado que el recorte voluntario era una medida de precaución destinada a apoyar la estabilidad del mercado del petróleo. El ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Albite, aseguró que el aumento del precio del petróleo es una buena noticia porque por el otro lado la producción diaria en el país no superará los 490,000 barriles ante las dificultades por atraer inversiones y los conflictos con comunidades aledañas a bloques petroleros. Santos Albite puntualizó que de los 4 bloques paralizados por conflictos ya se ha recuperado el control de 3, pero todavía persisten los problemas en el bloque 12, Edén Yuturi, ubicado en la provincia de Orellana. A pesar de que el precio ya se comenzó a recuperar a finales de la semana pasada, el riesgo país llegó a los 1.971 puntos hasta el pasado 30 de marzo del 2023. Esto debido a la inestabilidad política en el Ecuador. Entrevista del día. La mañana de este lunes en Radio Sucesos estuvo Lidia Rivas, ella es presidenta del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos, para hablar de cómo será el proceso para el juicio político al presidente Lasso. Hoy empieza el proceso, cuántos días y cómo va el proceso dentro de la Comisión de Fiscalización. Y la otra que es muy importante, que me parece que hubo una confusión la semana pasada, el juicio no puede morir en la Comisión de Fiscalización. Es decir, si hay un informe de la Comisión de Fiscalización diciendo que el juicio no es viable, técnicamente es no recomendando el juicio o pidiendo el archivo, algo así, usted me lo va a decir, pero eso no existe, el juicio tiene que ir al pleno sí o sí. Bueno, efectivamente, este momento empiezan a decurrir los plazos, nuevamente que empiezan a lograr conocimiento. Seguramente el día de hoy le notificarán al señor presidente de la República para que ejerza su derecho a la defensa y presente las pruebas de descargo. ¿Cuánto tiempo le van a dar al señor presidente? Pues 10 días plazo.
De igual forma les informarán a los interpelantes. A mí me parece importante en esta fase señalar que a los interpelantes les va a tocar precisar cuáles de todas esas pruebas que han acompañado a su solicitud de juicio político dicen relación con el delito de peculado que ha sido admitido a trámite. Porque obviamente en la solicitud de juicio político los interpelantes presentaron pues todas las pruebas que ellos consideraban pertinentes para demostrar esta responsabilidad política, y ahora les tocará precisar de todos esos elementos de juicio que en su momento proporcionaron al Consejo de Administración Legislativa para su calificación, cuáles de esos son los que van a ser practicados dentro de la Comisión de Fiscalización y Control Político para demostrar justamente la responsabilidad política en el delito de peculado. Entonces, eso también les va a tocar hacer a los interpelantes en estos 10 días. Luego de esos 10 días, pues son 10 días para la práctica de las pruebas, para que tanto los interpelantes con sus pruebas argumenten efectivamente que hay una responsabilidad política por esto, y al presidente de la República para que ejerza su derecho a la defensa. Y con posterioridad hay 10 días para que la Comisión de Fiscalización emita un informe que dice la ley sea de recomendación o no al Pleno. Lo que sucede en este caso en particular es que respecto de recomendar el juicio político como tal no hay ningún problema. De hecho, el artículo que sigue a continuación del trámite ante la Comisión de Fiscalización y Control Político es que el presidente de la Asamblea Nacional, luego de que se haya recibido el informe recomendando el inicio del juicio político, pues obviamente difundirá a la Asamblea Nacional y con posterioridad convocará una sesión del Pleno para el juicio político como tal del presidente ante el Pleno. El problema reviste cuando hace referencia a qué sucede cuando no recomienda el juicio político. Vamos a suponer que al interior de la comisión, bueno, tampoco parecería que vamos a suponer que es un escenario que podría pasar. Hay que recordar que para cualquier decisión de la comisión se requiere mayoría absoluta. Si hay una mayoría absoluta que le parece que existe una responsabilidad política, pues irá al juicio político. Es decir, 70. En el interior de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Si es que la Comisión de Fiscalización y Control Político, por el contrario, señala que no existe mérito para que continúe el juicio político, debe emitir un informe de no recomendación. Y obviamente en el Pleno, aquí falta un artículo en el trámite del señor presidente de la República cuando son juicios políticos en contra del presidente de la República, porque a diferencia de lo que pasa con los funcionarios del 131 de la Constitución, no hay una norma que diga que cuando se hace una no recomendación de juicio político, el Pleno pueda cambiar la decisión, como sí sucede en el caso del 131. Sin embargo, se entenderá que, dado que se va a poner en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional, invocarán, tal vez interpretar en el mismo sentido al del 131 de la Constitución. Me imagino que los legisladores van a tratar de aplicar esta norma porque ¿sería legal que lo hagan? Porque la redacción del artículo dice relación que el informe va a pasar para conocimiento del Pleno. Si el Pleno pensara que definitivamente esto limitaría su facultad de fiscalización y control político, creo que esa no sería la interpretación que asumirían los legisladores. Seguramente presentarán una moción en el Pleno bajo este supuesto de no recomendación con la finalidad de que continúe no el juicio político. Y ahí para eso necesitas ¿cuántos votos? Para eso, sí, es que ese es justamente el vacío que también existe, porque como no existe esta norma específica para superar la no recomendación de un juicio político, y si los legisladores quisieran aplicar este artículo que no está previsto para el juicio político, sino para el juicio político a ministros, a secretarios, en general a los previstos en el 131, pues pedirían el caso de una mayoría absoluta, y en ese supuesto, pues obviamente ellos serían los que tendrían que definir que se requiere una mayoría absoluta para que la no recomendación se convierta en inicio de juicio político. Entonces, habrá que ver qué es lo que va a pasar en los legisladores cuando son escenarios hipotéticos, porque a lo mejor podría pasar un tercer escenario, que es que no existan ni los votos ni a favor ni en contra de recomendar el juicio político, y en ese caso, por ejemplo, tampoco está previsto en esta parte puntual del juicio político al presidente, pero tendrían que aplicar el 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que habla justamente que en los procesos de fiscalización, cuando no exista una decisión ni a favor ni en contra, la decisión la tomará el Pleno. Entonces sí tiene unos vacíos realmente en el trámite, en la sustanciación del juicio político al presidente, pero entendería yo que los legisladores pues tratarían de superar tanto en el supuesto de que la recomendación sea no continuar con el juicio político, como en el caso de que no existieran los votos. El escenario, pues obviamente donde no reviste dificultad alguna, es en el caso de que efectivamente pues la comisión tenga los votos para señalar que el presidente de la República va al Pleno de la Asamblea Nacional. También en Radio Sucesos estuvo el general Wagner Bravo, ex jefe del Estado Mayor del Ejército, para hablar sobre las nuevas medidas de seguridad decretadas por el gobierno nacional. Escuchemos lo que dijo. ¿Qué opinión le merece, en general, esta situación
primero la situación de inseguridad que vive el Ecuador y el mensaje que nos da el presidente de la República al permitir en su decreto el porte de armas para uso civil. Sí, efectivamente, yo creo que estaría por demás analizar lo que nos está pasando en el país. Todos los días estamos viendo a través de los medios de comunicación, las redes sociales, y no solamente en eso, sino en el contacto de las personas día a día, qué nos está pasando. Y no sé realmente, yo creo que el sistema de inteligencia debería decirnos a los ecuatorianos por qué este ataque indiscriminado, porque ya lo hemos puesto como un terrorismo urbano, que el crimen organizado, que las drogas, pero realmente en el mes de febrero y especialmente en el mes de marzo, hemos tenido un ataque que no hemos visto anteriormente y que debe tener una razón. Podría ser algún rato, si hablamos del narcotráfico, en que hay una gran producción de cocaína en Colombia, y que por lo tanto esa droga tiene que salir del país y se luchan entre los diferentes bandas nacionales a través de los carteles internacionales, pero eso no ha sucedido. Entonces, llego a la conclusión, y como se dice en el argot popular, hay que pensar mal para llegar a algo. ¿No será que hay un nexo entre aquellos que están creando la inestabilidad política en el país y que también pues están sirviendo del crimen organizado? Porque hay asesinatos por todas partes. Uno realmente no sabe qué día de la semana, porque no ha pasado ninguno, ni sábado ni domingo, y esperemos que no suceda en Semana Santa, en que no haya asesinatos, en que no haya sicariatos, en que no haya robos, en que los delincuentes están evolucionando y buscando otras estrategias para tenernos asustados a los ecuatorianos. Y sin embargo, pues también la naturaleza nos ataca, el invierno, el terremoto, a la UCI, y al lado de eso hay una crisis política que realmente los ecuatorianos, como yo sé decir, somos realmente bien resilientes, porque vamos a salir de todo esto, pero en un determinado momento llega en que, como se dice también, el vaso llega a un límite en lo cual vamos a tener graves problemas si no tomamos las acciones correspondientes, Verónica. Bueno, es bastante complejo, no sé cómo se llegó a este punto general, pero la solución que da el presidente de la República es, bueno, que también los ciudadanos puedan defenderse. ¿Usted cómo ve esa medida? ¿Es una medida desesperada? ¿Es una medida acertada? ¿Qué podemos deducir de ella? Bueno, yo creo que también el sistema de seguridad nacional fue debilitado. Y recordemos que en el decreto 749 de 2011, el expresidente le quitó a las personas la capacidad de autodefenderse. Nuestra constitución, la del 2008, habla que el deber primordial del Estado es salvaguardar la vida de los ciudadanos ecuatorianos. Y eso no está pasando por las muertes que estamos viendo. Me parece que en Guayaquil están llegando a cerca de 600. Y ese sistema de seguridad nacional tiene que volverse a reconfigurar. Y poco a poco se lo tiene que hacer, porque tampoco podemos hacerlo de la noche a la mañana. Claro. Y una de las medidas que ha tomado el presidente y que creo que ha sido mucho del clamor ecuatoriano y de otros sectores en cambio en contra, es que podamos autodefendernos. El que el ciudadano pueda realmente, ante una falencia que podría tener este sistema de seguridad nacional, defenderme a mí, mi propiedad, mis personas, mis familias, el que también yo pueda autodefenderme. Porque las Fuerzas Armadas y la policía son los únicos organismos o entidades del Estado que es el poder armado del Estado y cuya función principal es defendernos, especialmente la policía en seguridad ciudadana. Pero por ahí también se crearon otros tipos de organizaciones que están considerados en el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, Verónica, y que en este decreto no han sido tomados en cuenta. Ya lo voy a explicar por qué. Y se habla de la seguridad privada. Yo creo que es una medida, ojalá sea disuasiva, ojalá sea coyuntural, ojalá sea temporal, porque también si en Fuerzas Armadas y en Policía el personal de tropa tiene que demorarse 2 años en tener la capacitación para poder servir de seguridad a los ciudadanos, y en cuanto a oficiales 4 años, ¿cómo podemos pensar que una persona, con respeto a las personas civiles, puede tener la capacidad para tener la entereza
de ser diestro en manejar el arma, de tener una formación psicológica que le permite estar tranquilo, que tenga principios y valores, que tenga una norma de conducta y pueda utilizar su arma. Entonces puede hacer que el mal sea peor que la enfermedad. Y hoy ya está dado el decreto, y sin embargo, este decreto, como le escuchaba al presidente, hay que revisarlo muy bien, va a ser regulado. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hemos estado hablando en el pasado una serie de temas que tienen que ver con la economía, las finanzas públicas, el crecimiento de la economía, la creación de empleo, etcétera. Y yo creo que es tiempo de hacer un pequeño comentario sobre un tema que afecta directamente a la economía ecuatoriana, a sus posibilidades de crecimiento, de crear empleo, etcétera. Hay naturalmente una serie de complicaciones enormes, pues hay la falta de seguridad jurídica, hay la incertidumbre, tenemos pues el narcotráfico, tenemos pues la vacunación, etcétera, otros fenómenos que tienen que ver con las preocupaciones de todos los ecuatorianos sobre la inseguridad. Pero quiero referirme a un tema que irremediablemente está marcando el paso al Ecuador con muchas preocupaciones, por supuesto, es el tema político. El tema político hoy por hoy, que es una crisis, tenemos una crisis política en el Ecuador. Las tres grandes funciones tradicionales del Estado, como es el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, independientemente de las otras funciones creadas por la Constitución vigente actual, sencillamente tienen un nivel de credibilidad extraordinariamente bajo. Y lo más bajo que el Poder Ejecutivo es pues la Asamblea y sencillamente la justicia. Y esto es realmente peligroso para el régimen democrático del Ecuador. Nadie en el Ecuador confía en nadie. Un problema de desconfianza brutal, intenso y extraordinario. Yo no recuerdo en mis años de vida de profesional y de ciudadano ecuatoriano, mis queridos amigos, haber vivido momentos como el que estamos viviendo. Hay el tema de destitución del presidente. Independientemente de lo que pase, si el presidente se va a su casa por el juicio político, sencillamente se queda, sencillamente porque no tiene razón o no camina el juicio político y el presidente sigue en su puesto, va a seguir habiendo inestabilidad política. Los diferentes grupos sociales en el país, no importa si son los partidos políticos, los sindicatos, organizaciones indígenas como la CONAI, etcétera, no tienen la voluntad de reconocer que es necesario darle estabilidad política, estabilidad económica al país, que se requiere crear las condiciones necesarias para aumentar el estándar de vida, para crear prosperidad, para crear empleo adecuado, mucho más de lo que se puede estar creando. Ninguno de los grupos parece que no les interesa estos temas. Y estos temas sí les interesa pues a todos los ecuatorianos, a los trabajadores, a los jóvenes que salen de las universidades. ¿Para qué? Para luego encontrar trabajo y no lo encuentran en el Ecuador y salen del país. Se necesita, queridos amigos, dentro de esta crisis política intensa, un acuerdo nacional integral. Y ese acuerdo no lo puede hacer pues personas que tienen en este momento cierta desconfianza en los otros grupos. Tampoco es posible que el presidente pueda, aunque ya lo dijo, que se edita un acuerdo, pueda liderar eso, porque no tiene la credibilidad y la confianza suficiente. Es necesario, queridos amigos, encontrar un líder en el país, que yo sí creo, un nuevo Yerobi en el país, que ponga de acuerdo a los diferentes grupos políticos y no políticos, sociales, sindicales, etcétera, y empresariales. ¿Para qué? Para llegar a un programa de 6, 7 puntos básicos
para que cada uno de esos grupos, una vez se alcanzan el poder, se sometan a ese programa básico para los próximos 10 o 15 años. El objetivo es crear estabilidad política. El objetivo es crear estabilidad económica, crear certidumbre y, naturalmente, crear las bases necesarias para que la economía crezca, como varias veces hemos dicho, al 5% en términos reales y en términos per cápita, para crear un empleo adecuado, para dar prosperidad, para dar bienestar a la gente, a los 18 millones de ecuatorianos que mañana seremos 19 millones. Los políticos tienen que entender que no se pueden seguir alimentando de esta inestabilidad, que no se puede estar alimentando a ir al poder para repartirse el poder y comenzar pues sencillamente a actos que tienen que ver o están rayados con los principios éticos y la moral. Al gobierno deben ir gente honesta, preparada, competente y capaz. Pero para ello se necesita este acuerdo integral. Se necesita en el país varias reformas, amigos. No es posible seguir como estamos en el Ecuador. No es posible con la incertidumbre. Nadie sabe a dónde ve el Ecuador. Los mercados nacionales e internacionales, los inversionistas internacionales están preocupados. No saben cuál es la ruta del Ecuador. Miren ustedes por estos problemas políticos fundamentalmente por eso. El riesgo país pues está prácticamente 2.000 puntos. Es una monstruosidad, y esto se debe, vuelvo a repetir, por las cuestiones políticas. Se queda el presidente, lo dejan gobernar, no lo dejan gobernar, después de 1, 2, 3 meses, y el presidente se queda en su puesto, sencillamente habrá otra serie de acontecimientos que tendrán sencillamente que hacer un nuevo juicio político para votar el presidente en su puesto. No quieren a este gobierno por razones X o Z. No es posible llegar a acuerdos. Yo sí creo, es difícil, es complejo ceder, pero la gente tiene que aprender a ceder sus posiciones. Los empresarios, los sindicalistas, los indígenas, los políticos de izquierda, derecha, del centro, tienen que aprender a ceder en una mesa de negociaciones por el bienestar del país, Se necesitan más inversiones privadas, que son las que crean la riqueza en el país, pero la crisis política actual no permite, porque los inversionistas dicen, ¿para qué voy a arriesgar en el Ecuador si mañana llega un gobierno sencillamente con políticas totalmente ajenas o no amigables a la empresa privada, no amigables al régimen democrático político, o porque sencillamente no brindan seguridad jurídica a las inversiones que quiero hacer en este momento o el día de mañana? Se necesitan inversiones, amigos. Las inversiones privadas crean riqueza, crean oportunidades de empleo. De tal manera, amigos, que es lamentable lo que está pasando en el Ecuador. Muy, muy lamentable. No se puede tener presidentes a cada rato. Tampoco se puede tener ministros de Estado pues a cada rato. Naturalmente que la Asamblea, antes el Congreso Nacional, tiene facultades constitucionales. ¿Para qué? Para seguir juicios políticos a los ministros y a un presidente. Sí, porque en un momento dado, un Congreso Nacional, y ese es el régimen democrático, tiene que impedir los abusos que puede cometer un gobierno. Por supuesto que sí. Pero una cosa es una fiscalización en ese sentido. Otra cosa es la fiscalización sencillamente insensata, tan solo porque sencillamente hay que despedir a un presidente que no les guste. Así no funciona la democracia. Esto no es la democracia que queremos. Amigos y amigos, créanme que las cosas son sumamente graves en el Ecuador. Muy graves. Y esperemos que los líderes de todo tipo se den cuenta que es necesario este acuerdo, buscando un liderazgo que nos ponga de acuerdo a todo el mundo. Y eso sí es posible. Si hay personajes en el Ecuador para que hagan este papel, si hay personajes, mi querido amigo, pero yo no voy a dar nombres, apellidos, pero sí hay, y determinadas personas que tienen hoy en este momento buena aceptación en el país deberían comenzar a pensar en eso. Porque si eso no camina por ninguna parte. El señor Ron, ex asambleísta, lo ha dicho ya públicamente en un programa de televisión, de que entonces tendremos que ir a un gobierno interino respaldado por las Fuerzas Armadas del Ecuador. Y eso es apartarse del régimen democrático. Amigos y amigos,
Esperemos que los políticos ecuatorianos, los empresarios, los sindicalistas, los señores de la CONAI se den cuenta del particular, ¿sí? Veamos eso y esperemos, no perdamos la confianza. Queridos amigos y amigos, gracias por estar con nosotros y volveremos nuevamente la próxima semana. Gracias. Global Hoy con Alan Carden. Política mortal. A pocos metros de la Casa Rosada, el lugar de residencia del presidente argentino en la capital, Buenos Aires, una familia que había caído a la extrema pobreza en la que hoy se debaten 18 millones de argentinos, sin poder pagar ni por un mísero techo, debía vivir en la calle sobre cartones y plásticos, buscando su sustento en basureros o en los desechos de restaurantes y de comederos públicos. Con los padres vivían en la calle un niño y una bebé de 3 meses, mientras otra niña vivía con unos tíos. Según cuenta la noticia, a las 5 de la mañana, la madre se percató que la bebé no tenía signos vitales y la ambulancia que llegó al poco tiempo solo constató su fallecimiento. Difícil encontrar un ejemplo más claro de lo enunciado en el título de este comentario. La política, la mala política en la que ha caído, por desgracia, buena parte de Latinoamérica, no trae tan solo penurias y sufrimientos, sino que también mata, como en el caso de la niña mencionada anteriormente. Cuando el 40% de la población de un país que en 1945 era la 7ª economía mundial y el granero de la Europa hambrienta de la posguerra, uno de los países más prósperos del mundo, con la agricultura floreciente en sus inmensas tierras, con importantes industrias textiles y metalúrgicas, y sobre todo con un sistema de educación pública notable desde los años 80 del siglo XIX, inspirado por Sarmiento para, a partir de 1884, establecerla con carácter obligatorio y gratuito para la República. En su mandato se crean 1.700 escuelas que acogen a 100.000 alumnos, lo que le permite a la Argentina ser el primer país del mundo en eliminar el analfabetismo. Entre 1884 y 1945, el crecimiento económico de la Argentina es enorme gracias al modelo económico liberal que la ubica de lejos como la más próspera de Latinoamérica. Esa política sabia de Sarmiento le asegura a la sociedad una base educativa formidable para crear varias generaciones de personas con las destrezas necesarias para el ejercicio eficaz de la administración pública y privada, claves para el desarrollo económico. Resulta trágico constatar cómo esa casi obsesiva orientación del esfuerzo nacional hacia los niños y jóvenes se traduzca hoy en día en que la situación de pobreza que afecta al 40% del país se exprese cruelmente con una del 54% entre los menores de 14 años y que un sistema educativo modelo para el mundo se sitúe, según evaluaciones internacionales de estándares como las pruebas PISA, entre las peores del mundo. Que esto pase en la tierra de Borges, de Cortázar, de Sábato, es una afrenta a su historia. Que los índices de desnutrición afecten al 40% de los niños en la Argentina es aún peor. La catastrófica acción de la mala política mata, no solo el cuerpo, sino el cerebro y la inteligencia junto a las posibilidades de aprendizaje. A esta situación la han llevado 75 años de populismo, de venta de humo y de mentiras a la sociedad en el vergonzoso propósito de convencerla
de que trabajar es innecesario, que por alguna ignota razón la sociedad y el Estado le deben algo a quien prefiere vivir de bonos y subsidios a cambio de mantener en el poder a los propios vampiros que se proclaman sus redentores a través de una militancia canina en permanente disposición para las marchas, los piquetes y las movilizaciones en apoyo al populista de turno. Penosamente, la misma Argentina, que había sido heraldo y faro para la educación y el progreso en América, lo fue para impulsar el siempre presente caudillismo populista latinoamericano con la asunción del general Perón al poder, con toda la carga ideológica del fascismo italiano, del que era profundo admirador. Los grandes caudillos reaparecen en la región con propuestas redentoristas de mejores días, de una difusa justicia social y de promesas generalmente imposibles, pero que apelan a las esperanzas y muchas veces a los rencores sociales. El populismo peronista argentino ha sido la constante histórica más importante en el país en los últimos 75 años, y sus consecuencias han sido nefastas, como se evidencia con las duras realidades económicas mencionadas y el catastrófico retroceso de los niveles de vida de la población. En un país donde se ha llegado a una inflación anual del 100%, solo se puede hablar ya de la expropiación de los recursos de quienes viven de un ingreso fijo, que de mes a mes ven cómo se pulveriza su poder adquisitivo. Asistimos al lamentable espejo de lo que unas políticas similares han provocado en Venezuela. La mala política, no nos cansemos de repetirlo, mata. Como si la triste historia de la muerte de esa bebé, condenada desde su nacimiento a la calle y a la miseria, no fuera suficiente, el día de hoy, una jueza en Nueva York acaba de sentenciar al Estado argentino al pago de una indemnización que puede llegar a casi 20.000 millones de dólares por el alegre manejo de la expropiación de la participación de la compañía petrolera española Repsol en la empresa YPF del Estado argentino, llevada a cabo en 2012 por la versión kirchnerista del peronismo argentino, seguramente prevalido de la prepotencia propia de quienes ejercen esa conducta en su día a día. La política del guapo, del bacán, de quien cree que la ley es para los otros y que puede hacer lo que le da la gana, se estrella nuevamente contra un orden internacional basado en reglas que se cumplen, pues son esenciales para la convivencia de toda sociedad civilizada. Hace unos días nomás, el presidente Fernández, sombrero en mano, debió acudir a Washington a pedir que le extendieran otro crédito de unos 5.000 millones para ver si con él logra detener el derrumbe diario del peso argentino justo antes de las elecciones de fin de año. Imagínense ustedes que, por la irresponsabilidad del ministro de Hacienda, de otro populista peronista como él, puedan los demandantes, que ya tienen una resolución judicial establecida, exigir que esos fondos u otros equivalentes se congelen como backup del pago una vez quede en firme su monto. Las bravuconadas, los golpes de efecto de la soberanía y de la dignidad de las que se llenan la boca los redentores y mesías, de poco consuelo serán para esa bebé muerta en la calle por esa mala política que ahora la ha matado a ella y que seguirá haciéndolo cada vez más mientras no se logre entender que debemos dejar de lado las vivezas criollas que nos presentan como países de opereta, tramposos y poco dignos de confianza. La mala política mata. Muchas gracias.
editorial. La democracia en riesgo, Ramiro Ruiz. 6 jueces constitucionales votaron a favor de permitir el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. El Consejo de Administración Legislativa lo conoció y lo envió a la Comisión de Fiscalización. El juicio político es un proceso complejo. El trámite tomará más de un mes, en el que se tienen que cumplir varios pasos para llegar hasta el final, que sería la destitución en el Pleno de la Asamblea. Mientras tanto, el correísmo seguirá desestabilizando la democracia, movimiento convencido del triunfo en las elecciones seccionales. Sin embargo, la realidad está a la vista. Solo captaron el 20% del electorado. 20 de cada 100 votaron a favor de la anarquía. El 80% quiere seguridad, orden, defiende la democracia, busca trabajo y espera solución de los problemas. Una mayoría que quiere una vida sin sobresaltos y sin escándalos. La muerte cruzada puede ser una puerta para reordenar el conflicto político. A lo mejor es necesaria una oxigenación, puede ser tal vez un salto al vacío. El clima político del pueblo ecuatoriano es incierto. No hay freno a la inestabilidad. Nadie quiere ceder para defender la constitucionalidad y las instituciones democráticas. El escenario de contiendas, de convulsión, fomenta la antidemocracia y juega con el terrorismo. Los ecuatorianos, cada uno, así como quienes dirigen las instituciones de gobierno y de la sociedad civil, deben creer que pueden salvar al país del desorden sin hacer sacrificios, sino como un trabajo normal y natural. Nadie debe sentir miedo de perseguir y castigar, según la ley, a los agresores de la democracia y de la paz. Un acuerdo nacional puede ser posible. El país necesitó siempre un plan de respeto político, obediencia a la democracia y desarrollo económico y social. Ahora más que antes, los dirigentes políticos, sociales, académicos, de la empresa privada y fuerzas armadas, además de la policía, deben pensar en el país y echar fuera a intereses y codicias del poder. No se puede tolerar a dirigentes que hacen vandalismo de la política y el poder. Ningún ciudadano demócrata del Ecuador y del mundo ni siquiera debe permitir imaginar otro fracaso del respeto a la ley. Nos hace falta acudir a los ciudadanos más conscientes de lo que significa para el país la justicia y la injusticia, la verdad y la mentira, la dicha y la infelicidad. ¿Cuál es el camino a seguir? José Mujica nos ayuda con su pensamiento. No existiremos si no tenemos la capacidad de sobrellevar nuestras diferencias y constituir un único cuerpo compatible en un mundo que aún con contratiempos, idas y venidas y retrocesos coyunturales, marcha hacia grandes unidades. Creo que estaremos algún día juntos o estaremos vencidos. Ese es nuestro principal desafío, pero es un reto al que nos enfrentamos todos. El primer fantasma que tiene la democracia es la terrible desigualdad que convive con ella desde su origen. Cuando hablamos de igualdad, hablamos de oportunidades más o menos similares en el arranque de la vida de las personas. Después, cada cual dará lo que pueda. Los gobiernos progresistas lograron mejorar el nivel de vida de mucha gente y ayudaron en el reparto social, pero no arrimaron el hombro en el crecimiento de la conciencia. Si seguimos cada cual por su lado, si los pueblos siguen cada uno por su lado, en un mundo que se está aglomerando, nuestra democracia va a terminar siendo solo una palabra. Una sociedad necesita valores que tienen que ver más con la cultura que con la enseñanza. La cultura empieza en la mesa familiar. La cultura forma individuos que caminan por la vida a través de la entrega humana de valores. Para dignificar la política hay 2 pasos: ser digno y meterse en política. Si no hay partidos políticos saludables, hay que construirlos. La democracia necesita partidos políticos y deben vivir con los valores de la mayoría, no de la minoría. La democracia no es perfecta porque está hecha por humanos que tampoco somos perfectos. Entonces tenemos que cuidarla y no castigarla. Ramiro Ruiz. Noticias internacionales. El grupo Wagner proclama la toma y el ayuntamiento de Bakhmut. Esto es lo más parecido a una victoria que Rusia puede exhibir en el frente de Bakhmut.
El líder del grupo mercenario Wagner, Yevgeny Prigozhin, proclama en plena noche ondeando una bandera rusa que sus hombres han tomado el edificio del ayuntamiento. Es la toma de Bakhmut en sentido legal y la dedica al bloguero militar ruso asesinado el domingo en una cafetería en San Petersburgo. Ucrania ha reconocido pequeños avances rusos en algunos puntos, pero asegura que aún tiene el control de la ciudad y que la moral en el frente es alta. Люди вже емоційно просто дуже вже витривалі стали. А відпочиваємо, в нас є. Не все так погано, як тут здається. Люди час від часу ми намагаємося людей звідси відводити на задню лінію, там покупатись, прийняти душ, мінімальні такі умови, скупитися. Bakhmut es una ciudad fantasma tras meses de combates entre las fuerzas rusas y la defensa ucraniana, que la consideran de gran valor simbólico. La batalla más larga de la guerra ha dejado ya miles de muertos en ambos bandos. En Montenegro, una histórica victoria del joven candidato proeuropeo Milatović. En Montenegro, el veterano Milo Đukanović pierde el poder después de más de 3 décadas en la escena política. Los comicios presidenciales le han dado la victoria a Jakov Milatović del partido Europa Ahora, que contó con el apoyo de casi todos los partidos políticos. Zarobljavati državu kriminalom i korupcijom. Mi smo večeras svi zajedno rekli da je Crna Gora ide naprijed, da Crna Gora ide ka bogatstvu, ka jednakosti, ka zemlji pravde, povjerenja i zajedništva. Los resultados ya se vislumbraban desde hace 2 semanas con el movimiento Europa Ahora como claro favorito, lo que se ha confirmado este domingo. Milatović obtuvo el 60% de los votos y Đukanović el 40%, por lo que su Partido Democrático de los Socialistas pierde las presidenciales tras caer en las parlamentarias de 2020. Crna Gora izabrala, ja taj izbor poštujem, čestitam Jakovu Milatoviću na povjerenju koje je dobio na predsjedničkim izborima. Želim mu da bude uspješan predsjednik, jer ako on bude uspješan predsjednik, to može značiti da će i Crna Gora biti uspješna država i da će se kretati ka svom cilju. Con bengalas y ondeando banderas, las celebraciones se prolongaron hasta la noche en las calles de Montenegro, a la espera de las elecciones parlamentarias extraordinarias del 11 de junio. El movimiento Europa Ahora no contará con una gran alianza preelectoral, pero no hay duda de que ahora es una de las fuerzas políticas dominantes en el país. Rusia asegura haber detenido a la principal sospechosa del atentado contra el bloguero pro-Kremlin. Detenida, según medios rusos, la principal sospechosa del atentado que este domingo mató al famoso bloguero pro-Kremlin Mladen Tatarsky. Daria Trepova, de 26 años, ya había estado detenida el año pasado por manifestarse contra la invasión. Tatarsky murió mientras hablaba en un coloquio dentro del establecimiento. Según los medios rusos, una mujer le entregó una caja que explotó. Rusia acusa de haber orquestado el atentado a agentes del opositor Alexei Navalny. Ему якобы какая-то покойница подарила статуэтку. Все. Ну и после этого через там, может быть, 3-5 минут, я не знаю точно, произошел взрыв. Что сказать? Tatarsky es el seudónimo de Maxim Fomin, que había acumulado más de 560.000 seguidores en Telegram. A diferencia de muchos otros blogueros militares rusos, Tatarsky informó desde el frente en Ucrania, pero ha criticado a los mandos que dirigen la guerra. Desde que comenzaron los combates en Ucrania, el 24 de febrero de 2022, se han producido en Rusia varios accidentes, explosiones y aparentes asesinatos sin una conexión clara con el conflicto. El teléfono móvil cumple 50 años. This is the very first handheld cellular telephone.
La primera llamada de teléfono móvil de la historia la realizó el 3 de abril de 1973 este hombre, Martin Cooper, un ingeniero estadounidense de 94 años apodado el padre del móvil. Al frente de un equipo de ingenieros de Motorola, decidió llamar desde Nueva York a su rival de Bell System, el doctor Joel Engel. I said, Joel, this is Marty Cooper. He said, hi, Marty. Joel, I'm talking to you on a handheld cell phone, but a real cell phone, personal, portable, handheld. There was silence on the other end of the line. I think he was gritting his teeth. El primer móvil tardó 10 años en comercializarse en 1983. El Motorola Dyna TAC 8000X costaba $4.000. Hoy el padre del teléfono móvil cree que la gente está demasiado obsesionada con el objeto que él creó, pero mantiene la fe en el futuro. I am devastated when I see somebody crossing the street and looking at their cell phone, and that's a very common occurrence, and they are out of their minds. You have to have faith in humanity, and I do. The humans sooner or later figure it out. A finales de 2022, 3/4 partes de los humanos mayores de 10 años tenían un teléfono móvil, según las Naciones Unidas. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley y luego Deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el Ecuavoley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.